Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. En el programa pasado hablamos sobre vientres subrogados, que es la maternidad delegada en subrogada o sustituta. Ahora vamos a volver a recordar. Y por la complejidad del tema, quedamos de hacer un segundo programa. Y hoy tenemos la fortuna de contar con un padre jesuita, el padre Novoa, que tiene un doctorado muy importante en ética teológica. Muchísimas gracias, padre, por ayudarnos a tratar de desentrañar estos temas éticos tan difíciles. Hemos invitado nuevamente al doctor Harold Moreno, que es médico especializado en reproducción, y hemos invitado también al doctor Boris Pinto, médico bioético de la Universidad de Rosario y de la Universidad del Bosque, profesor. Bioticista. Bioticista, sí, ese es un nombre que es bueno decirle. Una nueva profesión. Sí, que es bioética, ¿no? Básicamente. Pues tenemos 2 médicos y un sacerdote. A ver, doctor Harold, ¿por qué no le recordamos a los televidentes? La maternidad delegada está dividida en maternidad subrogada, que es... Nosotros hablamos de la maternidad delegada cuando tenemos 2 conceptos diferentes y bien importantes. El primero es la subrogación y el segundo es la sustitución. Hablamos de madre subrogada y de madre sustituta. La madre subrogada es aquella que ofrece el óvulo y ofrece el vientre para llevar un embrión resultante. Y ella básicamente lo va a llevar durante sus 9 meses y logra el embarazo. Y la sustituta o madre sustituta es aquella que no ofrece el óvulo y simplemente recibe el embrión para llevarlo, si logra un embarazo, durante 9 meses. O sea, la sustituta lo único que hace es prestar su vientre. Señora. Y la subrogada es madre porque tiene el óvulo de ella, pero el esperma es de uno o de otro, de un tercero, que ella acepta que la vuelva madre, Claro, ¿no? sí, señora. Ese es el tema. Padre, todos estos adelantos de la ciencia, ¿a usted le dan esperanza o le crean dificultades? No, mira, mi postura, que obviamente es la postura oficial de la comunidad católica, es que amamos la ciencia. Y los desarrollos de la ciencia siempre nos traen muchas luces. Papa Francisco lo ha hecho 50.000 veces. Hoy por hoy la Iglesia, la comunidad católica, no está en contra del desarrollo científico, todo lo contrario. Sin embargo, hay algunos desarrollos sobre los cuales sí tenemos que preguntarnos. La bomba atómica, por ejemplo, es un desarrollo absolutamente inaceptable. Pero esta bomba de que una pareja que no puede tener hijos, una pareja estéril, pueda conseguir, o por la infertilidad de uno de los dos, o incluso de los dos en forma natural, porque puede científicamente, los que no lo pueden hacer en forma natural, conseguir un vientre ajeno y tener un hijo, que era lo que hablábamos, ¿no? Esa es la maternidad sustituta. Sobre ese tema, la Iglesia Católica, ¿qué piensa? Es decir... Mira, nosotros, para todos estos asuntos, hoy por hoy, primero de todo partimos de la ciencia, porque para los creyentes no lo verán así, pero para nosotros y nosotras los creyentes, la ciencia también es voz de Dios, y es una voz muy autorizada. Entonces yo estoy aquí delante de científicos y ellos saben que este tema desde el punto de vista científico es absolutamente polémico. Entonces hay médicos, obstetras, médicos bioticistas, psicólogas, psicólogos, psiquiatras que están de acuerdo con esto y hay otros con igual solidez de argumentos que no lo comparten. Entonces veamos rápidamente cuáles son los argumentos desde la psiquiatría, la psicología, la medicina, la obstetricia y la bioética por los cuales no se comparte la práctica de los vientres alquilados. O sea, quiere decir que no, la Iglesia no acepta el arrendamiento, y si es por solidaridad, si es por amor que le quiere hacer el favor a alguien. Un momentico, somos resca, y entonces tenemos que dar los motivos, porque el no porque sí, eso es absurdo, y hoy por hoy la Iglesia Católica no lo sostiene. El no siempre debe tener motivos y siempre debe tener un fundamento científico sólido. Entonces, ¿qué nos dicen los médicos? ¿Qué comprueban? Cuando una mujer ¿ya? desarrolla un proceso de embarazo, sea propio, sea porque ha puesto su óvulo, o sea porque solo pone su vientre, desde el punto de vista médico y psicológico eso genera
una transformación profundísima, que es la íntima relación irreemplazable que se da entre la madre y el hijo, o la hija. Es una relación íntima, es una relación inseparable. Pero fíjese que la adopción, padre, lo interrumpo, pues no se da ese proceso de maternidad, pero se da un proceso de amor tan profundo que crea unos lazos entre padres, madres y hermanos inclusive. Sí, por supuesto, pero es que no, permíteme terminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa relación de intimidad biológica y psicológica que produce, y los casos están, y hay testimonios serísimos de personas que han alquilado su vientre, mujeres, y que tienen el hijo y dicen, no señor, yo no lo entrego. No lo entrego. Sí, este es mi hijo, y a mi hijo yo no lo entrego. Bueno. Se da en los dos casos, y perdón padre para ir, ese caso de no quererse desprender del fruto de su vientre, del fruto de su vientre, como dice el Ave María. Sí, como dice el Ave María. ¿Se da tanto en madres subrogadas o también se da en madres sustitutas? Puede darse en ambos casos. El apego apego por el producto que está supuestamente... Por el producto, no hablemos de producto, por el ser. Por el ser que está dando a luz, por decir algo. Exacto. Sí. Entonces, esa conexión que existe entre mamá e hijo, llámese biológica o llámese psicológica, eso hay que preverlo desde el inicio, cuando se comienza el tratamiento de subrogación. Por eso la sentencia de la Corte exige que se haga un documento donde haya un compromiso. Establecer las reglas definidas entre la pareja que va a recibir el embrión y la pareja que dona o da sus óvulos y sus espermas, para poder que esta pareja que recibe ese embrión no haya ningún compromiso. ¿Usted le ha tocado como médico ver ese arrepentimiento de la persona que arrendó el vientre de no querer entregar el bebé? En algunos casos, pero desafortunadamente ella es consciente a qué va a ser sometida. Se lo arrebatan, ya tiene derecho entonces. Es que no solamente no en es Colombia, eso. porque en Colombia está muy limitado, Claro. ¿no? Ahora hablamos del caso colombiano. No solamente es eso, sino los riesgos biológicos que lleva un embarazo. La hipertensión inducida por el embarazo, la amenaza de parto pretérmino. No, pero sobre el arrepentimiento, si se arrepiente, ¿qué pasa? Firmó el contrato, como lo exige la Corte Constitucional, se arrepiente y no quiere entregar o su bebé o el bebé, el que tuvo. Claro. ¿Qué pasa? No, en ese caso tenemos que manejarlo, y lo maneja ya la parte legal, eso sí es cierto. La parte legal tiene su ¿Usted parte... qué puede agregar, doctor? Yo creo que indudablemente en un proceso de embarazo, en un proceso de gestación, hay un intercambio afectivo, genético, epigenético, son muchas cosas las que están en un proceso de gestación, pero todo hay que llevarlo al terreno empírico, no podemos generalizar, no todos los casos de embarazos por subrogación terminan en ese apego. En muchos casos, hay estudios en Canadá, en Argentina, donde hay mamás que sirvieron o prestaron ese servicio, si lo queremos poner en los términos de contrato de subrogación, y sin embargo no tuvieron ese intercambio afectivo. Bueno, en la maternidad corriente, no delegada, también me ocurren esos casos excepcionales. Sí, pero son excepcionales. Digamos que no se puede generalizar, habría que mirar caso a caso, y para eso se necesita un acompañamiento les psicológico. pongo el caso que ya mencionamos en el programa pasado, padre, y que usted nos puede ayudar a ilustrar. Hubo una feria en España. ¿Feria de? Es terrible el término, casi como hablar de producto. Una feria donde mujeres ofrecían su vientre para ser inseminadas para médicos especializados en reproducción. Una feria de alquiler de bienes. Y también contaban en un medio que en un prostíbulo, llevándolo pues a la comercialización tan terrible pues del cuerpo, en donde las prostitutas hacían cuenta de cómo les iba mejor, o si arrendando el vientre o si prostituyéndose. Entonces, para la Iglesia Católica, el arrendamiento de vientres es definitivamente prohibido para todos los casos. Sí.
Es decir, por ejemplo, para una pareja que perdió sus hijos o que tiene cáncer y les da miedo a la mamá tener el bebé en su cuerpo porque tiene riesgo de su vida y riesgo del bebé, entonces consiguen una persona que no por razones comerciales, sino por solidaridad le dice una hermana o alguien, yo te presto mi vientre para que tengas el hijo, tú que no estás sana. Eso la Iglesia de ninguna manera lo permite. Mira, primero de todo yo quiero subrayar que la postura de la Iglesia no es una postura caprichosa. La postura de la Iglesia sobre este tema, como sobre todos los temas, pero estamos hablando sobre este tema, parte de los datos de la ciencia. O sea, no es porque se nos ocurrió o porque abrimos la Biblia y en una página interpretamos de cualquier manera el tema, porque obviamente en la Biblia no aparece el tema de los vientres alquilados, ni de la subrogación, ni de la sustitución. Obviamente que no, pero no falta la persona que no sabe argumentar. Pero en la Biblia no hubo uno, Abraham con Sara, ¿cómo es el tema? Sí, no, pero eso es otra cosa totalmente distinta. Eso es otra cosa totalmente distinta. No es subrogación. El tema es otro. El tema es que, y eso era permitido en Israel antiguo, el tema era que si mi mujer era estéril, yo podía tener un hijo con otra mujer. Con una concubina, dice la Biblia, ¿no? Pero es otra cosa totalmente distinta. Es una construcción cultural. En ese momento no, se permitía, la ley lo permitía y la Biblia lo ratifica. Sí. Pero aquí, digamos, insisto, y quiero dejar muy en claro, la postura de la Iglesia no es una postura caprichosa. Para la catolicidad, a la catolicidad no nos resulta claro la práctica de los vientres alquilados, porque la relación entre el hijo y la madre, desde la medicina, desde la psicología, desde la psiquiatría, no desde una lectura caprichosa y arbitraria de la vida, genera lazos irreemplazables. Vamos a hacer una pausa, padre, porque usted sabe la dictadura que es el tiempo de la televisión. Usted queda con el uso de la palabra. Gracias. Y seguimos con temas de estos tan difíciles. Sí, padre, usted estaba con el uso de la palabra. Simplemente creo que he expresado el argumento fundamental, insisto, de orden científico del que estamos partiendo. En la ciencia no hay absolutos, gracias a Dios. Hay otras posturas que tienen otros puntos de vista, respetables. Yo tengo derecho a escoger el punto de vista que creo argumenta mejor para mi perspectiva. Y le hago una pregunta, lo del Papa Francisco frente al tema de los gays, que fue tan aceptado, yo creo que por el mundo entero, cuando él dice, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? En este caso concreto, para el caso que yo le acabo de mencionar, si a usted se le presentara esa mamá con cáncer que busca y encuentra una mujer amorosa que le presta su vientre sin criterio comercial, ¿usted se siente como capaz de juzgarla? No. La Iglesia juzga el pecado, no juzga el pecador. Por supuesto que yo no voy a excluir a esta señora, le voy a expresar mi punto de vista, le voy a decir que yo no estoy de acuerdo, pero la Iglesia acoge a todo el mundo. A lo que yo quiero ir y a lo que va la Iglesia es, primero, el argumento de esa íntima relación que se crea entre la madre y el hijo, y segundo, los peligros que esto genera, porque tú ya lo estás diciendo, ya estamos armando ferias de alquiler de vientres. Entonces, perdóneme, las posturas no solamente se toman con respecto al hecho particular, sino también previendo todas las implicaciones. Me parece que no es ético para nada que nosotros estemos hablando de una feria de fetos. Compremos y vendemos. Usted trabaja en una clínica especializada en temas de reproducción humana. Sí, señora. Y se le presenta una pareja de gays que con mucho amor quieren conseguir una madre que les preste un vientre, o bien sea con semen de ellos, de uno de los dos, o inclusive podría ser de los dos para que el óvulo escogiera con quién fecundarse o no. Y usted a esa pareja de gays que no les permitieron la adopción, que quieren de todas maneras tener un hijo, en esa clínica en la que usted trabaja,
¿Cómo reacciona? Estamos nosotros recibiendo desde el punto de vista ginecobstétrico pacientes que desean ser madres independientemente de su inclinación sexual. Todo caso que llegue a nuestra institución es estudiado por un comité de ética médica y cada caso en particular es comentado por un grupo multidisciplinario en el cual damos nuestros puntos de vista. Ese punto de vista físico, biológico y científico nos da la oportunidad para establecer si se acepta o no se acepta, porque pues hay indicaciones médicas muy básicas en las cuales nosotros autorizamos. O sea, la ausencia de regulación que hay en Colombia sobre el tema la reemplaza un comité de médicos. De científicos. ¿De científicos expertos en ética o solamente expertos en científicos, ciencia? básicamente. Y usted, doctor Pinto, desde el punto de vista ético, que es su especialidad, sobre el caso que acabamos de hablar con el doctor Harold, ¿cuál es su opinión? Creo que es una posibilidad totalmente legítima en un Estado social de derecho, en términos del desarrollo de un nuevo ser en el seno de una familia. Los estudios han demostrado que lo más importante es la calidad de los vínculos primarios, independientemente del origen genético de quien provee esos vínculos. Es decir, lo que necesitamos los seres humanos y lo que necesita el cerebro humano es afecto. Al margen, les pregunto a los dos, al margen de que el vientre sea arrendado comercialmente o que sea un vientre solidario, como se llama, altruista, cuando se hace o altruista o generoso, como se quiera, al margen de eso también. Yo creo que, bueno, esa es la otra discusión. Hay que hacer la distinción entre los acuerdos de subrogación comercial y los contratos de subrogación altruista. Creo que ese es uno de los nudos importantes de la discusión. La posibilidad comercial entraña muchas dificultades para un Estado social de derecho, porque partimos de una pregunta: yo como ser humano puedo vender mis capacidades reproductivas, soy propietario de mí mismo hasta el punto de venderme, o en términos de dignidad, eso sería contrario a la dignidad. Doctor, pero la ética y el derecho siempre van de la mano. Claro que sí. Pues deberían ir, no siempre van de la mano. Entonces le parece a usted, la corrección ética es previa pero al ¿a usted derecho. le parece bien que un multimillonario que tiene 100 casas lance a una persona pobre de una de las casas porque no paga arriendo? Eso para mí... Por eso, a eso vamos. Ese es un juicio pues que es muy complicado. Es claro. El derecho que ampara el lanzamiento de esa persona pobre. Y el derecho lo acompaña, pero éticamente y moralmente esa persona pobre no podría pagar. Digamos que... Claro, a eso vamos. Son muchos los casos en el mundo, las legislaciones cambian mucho, pero el caso más famoso es el caso de la India. En la India se le paga a mujeres en condición de vulnerabilidad de una región que es muy pobre, la región de Gujarat, de Anand, en Gujarat, India, se les paga $2.500 que se les da por cuotas en un acuerdo de estos de subrogación, cuando la clínica como intermediaria se queda con $5.000, $7.000. Bueno, pues le cuento que en la India también hay una cosa que para mí es dolorosísima, y es la compra de fetos para cremas faciales y rejuvenecedoras. Es decir, lo autorizan, lo hacen, pero es... trabaja con fibroblastos provenientes de fetos. Entonces hay un tema acá, y es la utilización de mujeres pobres en condición de vulnerabilidad como factorías para la industria de la reproducción asistida en la India. Ese es un tema relativo. Entonces, vamos a tener que hacer otra pausa y vamos a conclusiones. De modo que cada uno, les voy a pedir un favor para que lo vayan pensando. ¿Qué recomendación le darían al Congreso de la República para que legislara sobre esta materia desde el punto de vista jurídico, científico, psicológico? Yo no le meto el tema comercial porque eso no me parece. Vayan pensando. Perfecto. Padre, ¿usted quería decir algo? Sí, simplemente quería decir que el doctor Pinto, con una gran finura ética, ha llevado hasta las últimas consecuencias el problema. Y las últimas consecuencias es que estamos explotando mujeres pobres en la India para comprarles el vientre, para pagarles $2.000 por ese embarazo, y la empresa se queda con $5.000. Uno de los muchos motivos por los cuales, ojo, hechos, ciencia, no capricho, por los cuales la comunidad católica no está de acuerdo con los vientres alquilados. ¿Qué le digo yo al Congreso de la República? Oigan todos estos debates. A mi juicio, no es ético y por consiguiente no debe ser legal
los vientres alquilados por todos los motivos que yo he expuesto acá y que se han expuesto acá. Doctor Harold. No podemos negar la maternidad de las parejas que no pueden hacerlo. Y ese es el clamor de la comunidad Parejas, científica. y si un soltero, perdón, lo interrumpo, un soltero también quiere tener un hijo o soltera que no ha tenido pues matrimonio, pero que su realización sería tener un hijo, ¿cambia? No, también tienen derecho. Entonces no es pareja, sino También tienen pareja derecho. o personas. O personas. ¿Solteros o casados? O casados, sí. ¿Heterosexuales u homosexuales? Todo. Ese es el clamor de la comunidad científica, la regulación de ese vacío jurídico que existe en ese tema tan... O sea, pero autorizarlo, sería regularlo para autorizarlo. Regularlo para dar la oportunidad a estas parejas o personas la oportunidad de ser padres. En este momento hay 3 proyectos de ley en el Congreso, el 026 de 2016, 056 de 2016 y 202 de 2016. Yo considero que se debería permitir la maternidad sustituta de carácter altruista mediante un adecuado proceso de consentimiento informado, un adecuado acompañamiento psicológico y unas normas muy claras desde el punto de vista regulatorio frente a los derechos y obligaciones de todas las partes, o sea, los padres, que si el niño y la madre. O sea que de ninguna manera aceptar el arrendamiento de vientres comercial. No. Es decir, si una señora tiene necesidades muy, muy grandes, y no lo hace como una expresión, digamos, parecida a la prostitución, sino pues también la prostitución muchas veces puede ser por necesidad, ¿no, padre? Lamentablemente. Lamentablemente. Pero que requiere los recursos, pero al mismo tiempo es altruista, es decir, definir la línea, hasta dónde fue lo comercial lo que la llevó a ese acto y hasta dónde es su generosidad, pero usted negaría que si hubiese algo comercial se fuera posible. La tendencia en el mundo, incluso la India, por estos días, marzo de 2017, están prohibiendo la subrogación comercial para parejas extranjeras, por todo el fenómeno de explotación. Entonces solo queda en Rusia, solo queda Ucrania, en México lo están regulando. Entonces la tendencia mundial es promover la subrogación altruista, como la donación altruista de órganos, como la donación altruista de sangre, como la donación altruista. Incluso en Bogotá hay un club de ovodonación, de donación de óvulos de carácter altruista. Es promover valores necesarios para una sociedad, un Estado social de derecho, como la solidaridad, y no comercializar al ser humano y sus partes. ¿Pero usted estaba de acuerdo con el que si ese comité ético que tiene la clínica de reproducción donde trabaja el doctor Harold, dice que sí, que esa señora pues cobra, porque eso no está prohibido en lo de la Corte, ¿no? No. En la sentencia de la Corte, usted... La sentencia de la Corte, cuando establece los criterios que debería tener un contrato de subrogación, dice que no debe tener apelaciones comerciales. Otra cosa son los gastos derivados del proceso de gestación y del control prenatal. Es decir, eso es una compensación relativa al proceso, pero no es un pago. Permíteme un comentario. Así como la comunidad científica, diría yo, un sector de la comunidad científica clama por la legalidad de esta subrogación, yo diría que un sector de la sociedad, tan importante como la comunidad científica, clamamos por el respeto a la maternidad y clamamos para que se tome conciencia que si yo no puedo tener un hijo, la única forma no es la subrogación, yo puedo adoptar otro hijo. Entonces, clamamos como un sector de la comunidad científica tiene su clamor, nosotros también tenemos derecho a tener otro clamor. El respeto a la maternidad, el cuidado para que ella no se vuelva un tráfico, no se vuelva un comercio, y ya hemos visto que eso está sucediendo, y señalar que cuando yo no tenga un hijo, yo evidentemente tengo otras maneras de solucionar ese problema. Bueno, desafortunadamente, pues fuera un segundo, porque se nos acabó el tiempo. Prohibir de forma amplia la subrogación, incluso con carácter altruista, no corrige el problema. Por ejemplo, en Costa Rica se prohibió de entrada toda tecnología de reproducción asistida, y eso no resuelve el problema. Los médicos que hacen reproducción asistida y las pacientes se van para Panamá. El tema es muy difícil, oímos diferentes opiniones con mucho respeto, porque en Colombia todavía el tema no está regulado, muchos temas son de conciencia. Ojalá que la maternidad delegada no se trate como si fuera temas de ganadería, como reproducción animal, porque merece mucho respeto el tema y es muy complejo cualquiera de las posiciones que se adopten. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias.